¿Alguna vez has desconfiado de las intenciones de alguien, incluso cuando todo parecía demasiado perfecto? ¿Has sentido que te rodeaban con palabras dulces, pero con un objetivo detrás? En el video de hoy, vas a conocer la historia de Teresa, una madre que vivió en paz durante décadas, hasta el día en que su propio hijo apareció con la esposa y un notario. Esta no es solo una historia de herencia y traición. Es sobre instinto. Sobre el momento en que una mujer entiende que, para protegerlo, que es suyo, necesita dejar de evitar el enfrentamiento. Si alguna vez tuviste que elegir entre la paz y el respeto, o percibiste que alguien intentaba quitarte algo disimuladamente, esta historia te atrapará de principio a fin. Quédate conmigo. Porque entender lo que hizo Teresa ante la desconfianza puede ayudarte a ver mejor a las personas a tu alrededor, y, quién sabe, evitar que entregues tu hogar, tu confianza, o tu corazón a quien no lo merece. Me llamo Teresa Gutiérrez, tengo 67 años, y hasta hoy no sé con certeza si lo que viví aquel día fue una traición o solo el final silencioso de una ilusión. Vivo en el interior de Jalisco, en una casa antigua que perteneció a mis padres, una construcción de adobe con ventanas azules, jardín con rosales viejos y un portón de madera que aún cruje como en los años 60. Soy viuda desde hace más de 3 décadas, crié a mi único hijo, Alejandro, sola, entre cuentas, boletines y noches sin sueño. Trabajé durante 41 años como contadora en una cooperativa agrícola. Mi vida siempre fue muy sencilla. Me levanto a las 6 horas, riego las plantas, tomo café con pan de nata y paso la mañana leyendo periódicos que el tiempo amarilleó. Nunca necesité mucho, solo paz y mi casa. Cuando Alejandro me llamó diciendo que estaba comprometido, confieso que sentí un extraño escalofrío. Él es un buen muchacho, serio, pero siempre vivió en un mundo diferente al mío. Ciudad grande, oficina, palabras en inglés que nunca entendí. La novia, Fernanda, parecía salida de una telenovela, educada, bonita, siempre vestida con una elegancia que rozaba el exceso. La primera vez que la vi, llevaba un vestido lila con un pañuelo de seda sujetado por un broche en forma de rosa dorada. Llegó sonriendo, elogiando la fachada de la casa, las columnas del porche, incluso el olor de mi cocina. Yo, que soy más seca que tronco de mezquite, hasta me sorprendí agradándole. Alejandro pidió que la recibiera por algunos días antes de la boda, para que se acostumbre al ritmo del interior, dijo. Ella vino con maleta de ruedas, perfumes que llenaban toda la sala y una curiosidad que pronto llamó mi atención. Se sentaba en el porche conmigo, hacía preguntas sobre el terreno, sobre quién construyó la casa, sobre el nombre en la escritura. ¿Es todo suyo de verdad, doña Teresa?, preguntaba como quien comenta el tiempo. A veces disfrazaba con un elogio. Esta casa tiene una energía tan buena, si fuera mía, nunca saldría de aquí. Yo respondía con una sonrisa contenida, pero por dentro, todas mis alarmas estaban encendidas. No soy mujer de buscar pleitos. He vivido muchas cosas callada en esta vida, pero hay un tipo de silencio que viene cargado de presentimiento. Y eso fue lo que sentí durante aquellos días. Empecé a dormir mal. Soñaba con mi madre sentada al borde de la cama, con el rostro tenso, como si dijera, abre los ojos, niña. Fernanda seguía dulce, servicial, pero aquel tipo de dulzura que no escurre, es dura, calculada, parece tener peso. Al tercer día, me preguntó si tenía algún plan de herencia. Le dije que aún no pensaba en eso. Ella rió y respondió, pero siempre es bueno pensar, nunca se sabe el día de mañana. A partir de ahí, comencé a escribir todo en un cuaderno escondido en el cajón del escritorio. Al tercer día, me preguntó si tenía algún plan de herencia. Le dije que aún no pensaba en eso. Ella rió y respondió, pero siempre es bueno pensar, nunca se sabe el día de mañana. A partir de ahí, comencé a escribir todo en un cuaderno escondido en el cajón del escritorio. Siempre fui práctica, pero nunca desconfiada. Sin embargo, con ella, era diferente. La gentileza venía envuelta en papel de regalo, pero olía a trampa. Hasta las preguntas sobre la edad de las ventanas o el tipo de teja parecían investigativas, y no curiosas. Empecé a fijarme más. Cada vez que pasaba por la sala, echaba una mirada discreta a los marcos de las fotos. Preguntaba el nombre de mis padres, si tenía hermanos vivos, sí. Ya había hecho testamento. Una vez, dejó escapar un «imagina esto reformado», quedaría de lujo, mientras miraba el corredor antiguo. Ahí tuve certeza de que no estaba solo conociendo mi casa, estaba midiendo terreno. ¿Y mi hijo? Parecía distante, como si estuviera allí solo de cuerpo. Intentaba sacar conversación, pero decía que estaba cansado del trabajo, de la boda, de la vida en la ciudad. Evitaba cualquier charla más profunda. El sábado siguiente, me levanté temprano, como siempre, y fui directo al registro. Me puse mi blusa gris de botones,
Tomé el bolso marrón que guardo solo para ocasiones serias y llevé la escritura de la casa. El atendiente era un muchacho joven, con cara de preferir estar durmiendo. Expliqué mi preocupación sin rodeos. Él miró los papeles, se rascó la cabeza, llamó a una colega. Me orientaron a registrar una cláusula de inalienabilidad e incomunicabilidad, impidiendo que la casa fuera transferida o donada sin mi autorización expresa, viva o muerta. Pedí hacerlo en el acto. Firmé todo con la mano temblando. Volví a casa con un nudo en la garganta y un alivio extraño. Sentí que había hecho lo necesario. Cuando entré, Fernanda estaba limpiando la cristalería con un paño húmedo, como si ya fuera dueña de todo allí. Sonrió al verme y dijo que había preparado té de manzana. Agradecí, me senté en el sofá y me quedé observando. Cada gesto de ella ahora parecía más claro. Cada gentileza tenía un guión. Tomé mi cuaderno por la noche y escribí, hoy. Protegí la casa. No sé qué vendrá, pero estoy preparada. Que mi intuición no sea en vano. La boda ocurrió 2 semanas después, en una ceremonia pequeña y formal. Ella llevaba un vestido blanco sin brillo, pero con una caída que parecía cara. Él estaba de traje gris oscuro y mirada ausente. En el momento de los votos, Alejandro tartamudeó. Fernanda no. Habló con firmeza, demasiado incluso. No derramó una lágrima, ni cuando todos aplaudieron. Durante la fiesta, me ofreció un trozo de pastel y dijo, ahora somos una familia de verdad, ¿no? Yo solo sonreí. No tuve valor de decir que la familia no se construye con papel firmado, y que la confianza no nace en 15 días. Después de la boda, regresaron a la capital. La casa quedó silenciosa de nuevo, con aroma a lavanda y paredes aliviadas. Pero no lograba relajarme. Sentía como si hubiera escapado de algo que todavía rondaba. Cada noche, cerraba las puertas con más fuerza, revisaba los documentos que guardé en la caja de zapatos dentro del armario y le pedía a Dios que aquel presentimiento fuera solo cosa de mi cabeza. Pero entonces, el 23º día después de la boda, lo recuerdo porque era domingo y había hecho polenta para el almuerzo, escuché el sonido del portón siendo empujado con calma. Salí al porche con el paño de cocina aún en la mano. Alejandro y Fernanda estaban parados allí, junto a un hombre de traje claro y maletín de cuero. Lo reconocí de lejos, notario. Sentí la boca secarse. Fernanda vino al frente, como quien se presenta a un cliente. Hola, doña Teresa. ¿Se acuerda de que comentó la posibilidad de donarnos la casa en el futuro? Vinimos a agilizar eso. Trajimos todo listo. Alejandro no me miraba a los ojos. El notario abrió el maletín y sacó los papeles como si fuera algo trivial. Sentí mi corazón latiendo en el cuello. Formalizar la donación, madre. Así queda todo bien jurídicamente, murmuró él. Fernanda completó, claro que entendemos si quiere leer con calma. Pero como ya mostró interés, no pude responder de inmediato. Tenía las manos frías, el cuerpo rígido. Entré en la casa sin decir palabra, fui al dormitorio, abrí el cajón bajo la cama y tomé la carpeta azul donde estaban los documentos que preparé. Volví a la sala con el mismo paso que usé en el velorio de mi marido. Abrí la puerta principal y dije, pueden entrar. Pero quien va a firmar hoy, no soy yo. En la puerta, parados como 2 clientes sin reserva, estaban Fernanda, Alejandro y el notario. No les pedí que entraran. Solo salí por la lateral de la casa y, del otro lado del seto, apareció mi abogado, un señor bajo, canoso, de voz serena y ojos que sabían escuchar antes de juzgar. A su lado, el juez de paz de la ciudad, vestido con la sencillez de quien prefiere sabiduría a trajes caros. Cuando se presentaron formalmente, Fernanda dio un paso atrás. Alejandro soltó un «Mamá, ¿qué es esto?», pero su voz ya no tenía seguridad, solo incomodidad. Esto, Alejandro, es lo que se hace cuando una empieza a sospechar que la tratan como vieja tonta. Las palabras salieron de mi boca con sabor a hiel y alivio al mismo tiempo. Entregué los documentos al juez. Él los leyó con calma, miró a los ojos de cada uno y declaró, la señora Teresa protocolizó la cláusula de inalienabilidad voluntaria. La casa no puede ser vendida, transferida ni donada mientras ella esté viva. Y eso se hizo con pleno discernimiento. Mi abogado reforzó, cualquier intento de forzar este tipo de acuerdo ahora puede considerarse mala fe. El notario comenzó a guardar los papeles rápidamente, como quien percibe que entró donde no debía. Fernanda, que hasta entonces mantenía una postura casi teatral, cambió de expresión. La voz salió firme, pero con veneno, se preparó, ¿verdad? Ya nos estaba esperando. La encaré de frente, por primera vez. No espero que me pasen por encima dentro de la casa que mis padres construyeron con sus propias manos. Aquí hay historia, sudor, tristeza, nacimiento, muerte. Y ningún papel puede borrar eso.
Ella desvió la mirada. No respondió. Por primera vez, perdió la voz. Alejandro parecía derrumbarse poco a poco. No podía mirar ni al juez, ni a mí. Cuando el notario se retiró, él aún intentó abrazarme, pero di un paso atrás. Mamá, pensé que sería mejor para usted. Solo quería facilitar las cosas. Respiré hondo. ¿Facilitar para quién? ¿Para mí o para ella? Porque lo que intentaste hacer hoy, Alejandro, fue sacarme de aquí con gentileza falsa. Fue cambiar memoria por conveniencia. Él bajó la cabeza. No respondió. Y eso dolió más que cualquier firma forzada podría haber dolido. Después de que se fueron, me senté en el porche y me quedé mirando el portón cerrarse despacio. No lloré. Solo respiré. Era como si el aire de la casa hubiera vuelto a circular. Como si su presencia hubiera contaminado hasta el viento que entraba por la ventana. Tomé mi cuaderno, que ahora vivía sobre la mesa de la sala, y escribí: hoy me defendí. Y aunque haya perdido un poco a mí, hijo, recuperé todo lo que construí con mi historia. Fue una de las frases más difíciles que he escrito. Pero era verdadera. Por primera vez en años, mi casa parecía solo mía de nuevo. En los días siguientes, no recibí llamada. Ni disculpas, ni justificaciones. Alejandro desapareció. Fernanda también. El silencio que quedó era denso, pero necesario. Volví a mis rutinas, como quien reaprende a caminar sola, aunque nunca dejé de hacerlo. Fui al mercado, arreglé el jardín, cambié la bombilla del corredor. Todo con más cuidado. No por miedo, sino por respeto. Con cada gesto, reafirmaba mi presencia allí. El suelo que piso, el techo que me cubre, el porche que me recibe. Todo era mi elección. Y ahora, también, mi resistencia. Empecé a notar cosas que antes se me escapaban. El chirrido de la puerta trasera a las 15:05, cuando el sol pega de lado. El olor de la madera vieja cuando llueve fuerte. La manera en que las sombras se dibujan en la pared de la sala al atardecer. Aquella casa no era solo un lugar. Era mi espejo. Y, por primera vez, la miraba con orgullo, no con soledad. No había nadie para compartir el café, pero tampoco había nadie tramando a mi lado con sonrisas suaves. Y esa paz, aunque doliera, era demasiado valiosa para ser ignorada. Poco a poco, volvía a aparecer en las reuniones de la parroquia. Algunas vecinas preguntaron por Alejandro, por la nuera, por la boda. Yo sonreía levemente, decía que estaban bien y cambiaba de tema. No era vergüenza, era protección. Descubrí que algunas verdades no se comparten con quien solo espera chisme. Pero con doña Inés, la más antigua del grupo, me abrí un poco. Escuchó en silencio, como quien ya sabía el final antes del comienzo. Luego dijo: un hijo se pare. Pero el carácter, eso viene de dentro. Y hay gente que se casa solo para intentar cambiar el testamento. Reí. Por primera vez en semanas, reí con el pecho suelto. Esa misma tarde, después de la reunión en la parroquia, me senté en la plaza del pueblo con un café en la mano y me quedé observando a los niños jugar. Hacía años que no me detenía allí. Era como si ahora hubiera redescubierto un tiempo que antes pasaba por mí sin ser notado. Pensé en Alejandro niño, corriendo con las rodillas raspadas, gritando que iba a regalarme una casa más grande cuando creciera. Es curioso cómo soñamos con el futuro sin imaginar que, a veces, llega todo torcido, sin la pureza que tenía cuando era solo promesa de niño. Por la noche, recibí una llamada. Número desconocido. Contesté con el corazón helado. Era Alejandro. Su voz estaba entrecortada. Mamá, perdóname. Permanecí en silencio. No sabía que iba a llegar a esto. Fernanda, ella creía que esto era normal. Dijo que todas las familias lo hacen. Que es práctico. Fui un tonto. Esas palabras, aunque sinceras, me alcanzaron como esquirlas. No fuiste tonto, hijo. Fuiste cómplice. Y eso es mucho más grave. Del otro lado, lloraba. Mujer a quien yo ya no podía sacar de su propio hogar. En ese momento, esa conversación, no volvió a llamar. Y yo tampoco lo busqué. Algunas personas dicen que el tiempo cura. Pero hay dolores que el tiempo solo acomoda en un rincón del alma, como quien apila cajas que no quiere volver a abrir. Continué con mi vida, pero de otra manera. Empecé a pintar. Tomé clases de cerámica. Planté hibiscos donde estaba la vieja huerta. Era como si estuviera renovando no solo la casa, sino a mí misma. Como si dijera, sin palabras, sigues aquí. Y aún tienes elección. Una mañana, encontré en el portón un sobre marrón. Sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano. Era de Fernanda. El papel tenía perfume, el mismo que ella usaba. Las palabras estaban cuidadosamente elegidas,
como si hubieran pasado por 3 filtros antes de llegar allí. Doña Teresa, sé que usted nunca me perdonará. Y tal vez no debería. Pero quería que supiera que Alejandro no tuvo la culpa. La idea fue mía. Creí que solo estábamos agilizando lo que vendría naturalmente. Subestimé su fuerza. Y, más aún, su memoria. Doblé la carta con calma y la quemé en el patio. No por rabia, sino porque aquello no me pertenecía. No había arrepentimiento real en sus palabras, solo una petición para aligerar la culpa. Y aprendí, tarde, que no soy depósito de conciencia de nadie. Que cada uno debe cargar el peso de lo que intentó robar a otros. Volví a entrar con olor a humo en la ropa y un extraño alivio en el pecho. Como si, poco a poco, las grietas se estuvieran llenando, no por perdón, sino por firmeza. Y la firmeza, aprendí, también puede ser un acto de amor propio. La semana siguiente, cambié las cerraduras de la casa. No porque tuviera miedo, sino porque era un ritual, un símbolo. Cada llave nueva que giraba era como una frase dicha por mí, para mí misma: ahora solo entra quien respeta. Guardé la llave antigua en una cajita de plata que mi madre usaba para guardar bisutería. No pude tirarla. Porque, a pesar de todo, Alejandro aún era mi hijo. Y el amor de madre, aunque herido, nunca se entierra por completo. Pero tampoco necesita ofrecerse como puerta abierta a quien no sabe entrar con cuidado. En el porche, cosí una cortina nueva con retazos antiguos que encontré en el baúl. Cada pedazo de tela tenía un recuerdo: la blusa que usé en su bautizo, el paño de cocina que bordó mi abuela, un trozo del vestido que llevé en mi primer empleo. Cuando la colgué, sentí como si la casa hubiera ganado una nueva piel. No, era solo protección, era identidad. Y en aquella tela remendada, veía todo lo que había resistido: el tiempo, la soledad, el intento de invasión y el dolor de no ser reconocida por quien más importaba. El mes siguiente fue extraño. La casa parecía más grande. No porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque ahora era solo mía. De verdad. Sin invasión, sin insinuaciones, sin presencia disfrazada de afecto. Empecé a dormir mejor. Me di el lujo de hacer café con canela, algo que Alejandro detestaba. Puse música en la radio antigua de la cocina y bailé descalza un día, sola. Luego lloré, pero no de tristeza. Era como si la alegría hubiera vuelto de puntillas, sin pedir permiso, y me hubiera tomado desprevenida. Hubo un sábado en que me senté al borde de la cama y me quedé mirando el armario casi media hora. En él, aún colgaba la camisa blanca que Alejandro olvidó en la última visita. Llegué a llevarla al tendedero para airearla, pero después la guardé de nuevo. No por apego, sino por respeto a la historia. Fue un buen hijo durante muchos años. Me escribía notas cuando era pequeño, me defendía en la escuela, lloraba cuando me lastimaba. Lo ocurrido ahora no borra eso, pero tampoco lo justifica. Necesitaba encontrar una forma de recordar sin herirme. Así que escribí. Tomé el cuaderno del escritorio, el mismo donde registré las alertas durante la visita de Fernanda, y comencé a escribir sobre él. Pero esta vez, sobre el niño. El hijo que me inventaba apodos, que decía que mi comida era mejor que la de la cantina. Escribí como forma de rescatar, no de perdonar. Era mi manera de no dejar que el error adulto matara la memoria del afecto puro. Llené páginas con recuerdos pequeños: la vez que hicimos un picnic en el porche, el día que me preguntó si el Padre nos miraba desde el cielo. Esos recuerdos me ayudaron a organizar el caos interno. Pero también me mostraron que ahora era otra etapa. Que podía seguir recordando, sin desear retorno. Comencé a interesarme por cosas nuevas. Me inscribí en un curso de fotografía en la ciudad vecina. Tomaba el autobús temprano, con mi cámara antigua colgada al cuello. Las clases eran ligeras, el grupo estaba formado casi todo por jubilados. Yo era la única que decía que quería fotografiar puertas. ¿Puertas?, preguntaban. Y respondía: sí, puertas. Porque muestran lo que alguien decidió abrir o proteger. Durante una de las clases, fotografié una casa abandonada, con la puerta destrozada, casi cayendo. El profesor dijo que la foto tenía algo triste y fuerte. Sonreí y respondí: es lo que queda cuando uno deja que cualquiera entre. Él no entendió el peso de la frase, pero yo sí. Traje la foto a casa, la revelé y la puse en un marco sobre la estufa. Cada vez que voy a cocinar, la miro y recuerdo: jamás bajar la guardia por educación. La gentileza sin límite se vuelve pasaporte para la invasión. Cierta noche, recibí otra llamada. Era Alejandro. Dijo que quería venir a visitarme. Solo, recalcó. Mi corazón latió distinto. Le pregunté cuándo. Respondió: el domingo. ¿Puedo llevar el almuerzo? Guardé silencio unos segundos y luego dije que sí.
Pero fui clara, ven con el corazón abierto. No con excusas preparadas. Él dijo que lo entendía. Y por primera vez, sentí que tal vez hablaba como el niño que crié, no como el hombre que intentó borrar mi historia con una firma. El domingo llegó puntualmente a las 11. Estaba más delgado, más callado, con ojeras profundas. Traía una bolsa con empanadas y un sobre. Me abrazó con fuerza, y tardé en corresponder. Nos sentamos en la cocina, como antes. Elogió la cortina nueva, preguntó por las plantas. Luego puso el sobre la mesa. Son documentos, mamá. Transferí a cero cualquier intención sobre esta casa. Renuncié a todo vínculo jurídico. No quiero nada. Solo, quería pedirte perdón, pero no con palabras. Con acción. Lo miré, con los ojos llenos de lágrimas. Aquello, sí, era arrepentimiento. Tomé el sobre con cuidado, como quien recoge una disculpa con ambas manos. Leí cada línea. Todo estaba allí, la revocación de cualquier posible herencia anticipada, la renuncia formal de derechos, el reconocimiento de que la casa era exclusivamente mía, sin futuras impugnaciones. Mi abogado habría estado orgulloso. Pero más que los papeles, lo que me conmovió fue la actitud. No vino a convencerme. Vino a devolverme la paz. Y eso, viniendo de alguien que casi me la quita, tenía un peso difícil de describir. Almorzamos en silencio unos minutos. Las empanadas estaban buenas, pero casi no sentía el sabor. El estómago se me cerraba de emoción. Después del almuerzo, fuimos al porche. Miraba alrededor como quien reencuentra un lugar donde fue feliz, pero que ahora parece un poco más pequeño, no porque la casa encogiera, sino porque él creció torcido. Preguntó si aún cuidaba los rosales del fondo. Respondí que sí. Y por primera vez en mucho tiempo, caminamos juntos hasta allí. Nos quedamos unos minutos mirando las flores. Comentó que la rosa blanca de la esquina había resistido al tiempo. Y yo dije que sí, porque creció en la tierra que mi padre mezclaba con cenizas de fogata. Nació de lo que sobró, dije. Él entendió. Guardamos silencio otra vez. Entonces tomó mi mano y dijo, fui débil, mamá, y fui cobarde. No mereces eso. No lloré, ni discutí. Solo dije, fuiste mi orgullo por tantos años, Alejandro. Pero un día, olvidaste que yo también soy alguien además de tu madre. Y eso es lo que más dolió. Antes de irse, pidió tomar una foto conmigo. No supe qué decir. No recordaba la última vez que habíamos tomado una juntos. Colocó el celular en la barandilla y programó el temporizador. Nos sentamos en el porche, lado a lado. En el momento del clic, volvió a tomar mi mano. La foto salió un poco torcida, con el cielo sobreexpuesto, pero allí estábamos. No como antes, pero tampoco como enemigos. Cuando se fue, me despedí con un gesto. Aún con recelo, aún con distancia. Pero algo en mí decía que el ciclo estaba cambiando. En los días siguientes, imprimí la foto y la puse en un portarretratos antiguo. No en la sala, ni en el dormitorio, sino en la cocina, donde todo siempre empezó y terminó. La miré cada día durante una semana. Cada vez que hacía café, lavaba los platos o miraba por la ventana, veía aquel momento suspendido en el tiempo. Y aunque no sabía si era un recomienzo o solo una despedida elegante, sentí que el peso en mis hombros era menor. Me había defendido, sí, pero también había escuchado. Y eso me daba cierta paz. Recibí una carta de Fernanda, poco después. No por correo. Alejandro la trajo, dijo que ella insistió. La leí por respeto, y solo por eso. Decía que estaba embarazada. Que entendía que nuestras vidas nunca se cruzarían de nuevo, pero que le parecía justo que yo lo supiera. Que no esperaba nada de mí, ni perdón, ni contacto. Que solo quería que supiera que mi nieto o nieta existiría. Me quedé mirando la hoja por minutos. Era como si el universo me probara otra vez, ¿hasta dónde llega la protección? ¿Hasta dónde llega el rencor? Esa noche, soñé con mi madre. Estaba sentada al borde de la cama, como tantas veces en mis sueños. Pero esta vez, no decía nada. Solo sostenía una flor seca en las manos. Desperté con la sensación de que algo venía. Fui a la cocina, preparé café, miré la foto en la pared. Tomé el cuaderno del escritorio y escribí, hoy supe que seré abuela. No sé si estoy lista. No sé si quiero. Pero sé que, si ese bebé llega al mundo, no tiene culpa de nada. Y tal vez merezca saber de dónde viene. Con el tiempo. Con cuidado. Sin atajos. La noticia del embarazo resonó dentro de mí durante días. No se lo conté a nadie. Ni a las vecinas, ni al padre, ni a doña Inés. Era como una semilla plantada sin permiso, uno no sabe si regar o arrancar.
Cada vez que intentaba imaginar un bebé corriendo por esa casa, algo en mí se retraía. No por falta de amor, sino por miedo a que ese amor se usara de nuevo contra mí. No quería repetir el error de bajar la guardia. Demasiado pronto. Y al mismo tiempo, no quería convertirme en piedra. Era un equilibrio difícil. Empecé a escribir cartas que nunca envié. Una para mi futuro nieto, contando cómo es la casa, quiénes fueron mis padres, cómo silba el viento en las ventanas cuando va a llover. Otra, para Alejandro, recordando las historias que escuchaba antes de dormir, los buñuelos de maíz que adoraba, los consejos que nunca siguió. Era mi forma de preservar lo bueno, de guardar todo lo que aún valía la pena. Porque aunque la vida me hiriera, no quería vivir solo de cicatrices. Un sábado, Alejandro apareció solo de nuevo. Trajo frutas, como hacía cuando era pequeño. Nos sentamos en el porche, hablamos de cosas simples. En un momento, sacó una ecografía doblada del bolsillo. Es una niña, dijo. Miré esa imagen en blanco y negro como quien intenta descifrar el futuro en un trozo de papel. Se llamará Clara, añadió. Tragué saliva. Clara. Un nombre bonito. Un nombre limpio. Un nombre que merecía. Empezar sin el peso de las fallas de otros. Y en ese instante, entendí, la historia estaba cambiando de manos. ¿Quieres conocerla cuando nazca?, preguntó. Respiré hondo. Miré al jardín. Los rosales estaban todos abiertos. Una mariposa blanca se posaba lentamente sobre la flor de la esquina. Sí, pero a mi tiempo. Y a mi manera. Y solo si respetas quién soy. Esta casa no será lugar de visita forzada ni de teatro. Será hogar, si es de verdad. Asintió, callado. Y por primera vez, no intentó argumentar. Solo dijo, entiendo. Lo acepto. Eso valió más que cualquier abrazo. La semana siguiente, saqué del armario una manta antigua, hecha por mi madre cuando yo me embaracé. Estaba guardada en una bolsa de tela, con olor a cosa que atravesó el tiempo. La lavé con cuidado, la dejé secar en el tendedero y la doblé de nuevo. La puse en una caja de cartón junto con un par de zapatitos de lana que encontré en la feria del pueblo. No los entregué. Aún no. Pero los dejé listos. Porque parte de mí, por primera vez en mucho tiempo, quería dar algo de nuevo. Quería ofrecer, no defenderse. Pero con conciencia. Con límite. Con elección. Comencé a pensar en cómo sería la presencia de esa niña en mi vida. Si heredaría el carácter inquieto del padre o la mirada calculadora de la madre. Si pisaría el porche con cuidado o correría sin miedo por los pasillos. La imaginé sentada en mi regazo, escuchando las historias de la casa, no las de traición, sino las de superación. Las de fuerza. Las de raíces. Me descubrí deseando que creciera sabiendo que aquella casa no fue solo herencia, fue trinchera. Fue resistencia. Y que el amor verdadero, cuando se siembra bien, florece incluso en los terrenos más maltratados. Fernanda no apareció más. Ni escribió. Y tal vez fuera mejor así. Había una paz en lo no dicho que necesitaba preservar. Alejandro empezó a llamar con frecuencia. Contaba de los exámenes, de las consultas, de los cambios que traía el embarazo. A veces, solo decía que sentía nostalgia. Yo escuchaba con atención, pero siempre con un pie atrás. Confiar, para mí, se volvió construcción, no impulso. Pero cada llamada era un ladrillo. Y estaba dispuesta, con tiempo y prudencia, a levantar algo nuevo. Sin prisa. Sin idealizaciones. Un mes antes del parto, me invitó a su casa. Dijo que quería que viera el cuarto de Clara. Lo pensé mucho. Caminé de un lado a otro. Hablé sola. Pregunté a mi madre en pensamiento qué haría ella. Y al final, decidí ir. Pero dejé claro, como visitante. No esperen que borre el pasado solo porque llega un bebé. Él dijo que entendía. Me buscó en coche, con cuidado, como quien lleva una pieza frágil. Y en esa carretera, mirando los árboles pasar por la ventana, sentí que algo en mí, y muy despacio, se estaba desarmando. Su casa era moderna, llena de vidrio y muebles blancos. Olía a limpieza reciente y a algo artificial, quizá aromatizante de vainilla. Me quedé de pie unos segundos en la sala, observando los detalles, absorbiendo el ambiente. Fernanda vino a saludarme con una sonrisa contenida. Llevaba un vestido beige, el cabello recogido en un moño bajo. No parecía nerviosa, pero tampoco cómoda. Solo dijo, gracias por venir. Respondí con un gesto y una frase que salió más dura de lo planeado, vine por ella, no por ustedes. Ella solo asintió. Y, de cierta forma, respeté eso. Alejandro me condujo al cuarto del bebé. Las paredes eran amarillas, con adhesivos de nubes y pajaritos. Había una mecedora de lactancia, una
Estantería con libros infantiles y un móvil de ganchillo colgando sobre la cuna. Todo muy delicado. Todo muy pensado. Me acerqué despacio. Toqué el móvil con la punta de los dedos. Giró lentamente, emitiendo un sonido suave. Y allí, en ese cuarto hecho para acoger una nueva vida, sentí por primera vez una ternura sin defensa. Un amor tímido, pero limpio. Como una brisa entrando por una ventana olvidada. Entregué la caja con la manta y los zapatitos. Fernanda la recibió con cierto asombro, como quien no esperaba un gesto mío. Abrió con cuidado. Quedó en silencio unos segundos, luego dijo, con voz baja, gracias. De verdad. Yo solo respondí, no es para ti, es para ella. ¿Por qué era eso? Un regalo directo, sin desvíos. No un gesto de reconciliación, sino de autonomía. Podía elegir dar. Y elegí. Y esa elección me devolvía una parte de la libertad que casi me quitaron. De regreso, el camino pareció más corto. Alejandro conducía en silencio, pero con una calma que no veía hacía tiempo. Cuando me dejó en el portón de casa, se quedó unos segundos parado, con la mano en el volante. Sé que aún tenemos un camino largo. Pero, gracias por haberme dejado intentarlo. No dije nada. Solo puse la mano en su hombro y apreté levemente. Era lo máximo que podía dar en ese momento. Y tal vez fuera más de lo que merecía. Pero a veces uno ofrece no por el otro, sino para no endurecerse por dentro. Esa noche, me senté en el porche con una taza de té y me quedé mirando el cielo. La luna estaba fina, como una uña recién cortada. El viento pasaba leve. Y por primera vez en meses, sentí nostalgia sin dolor. No de Alejandro, sino de la mujer que era antes de todo esto. Una mujer que confiaba, que no necesitaba protegerse todo el tiempo. Una mujer que creía que el amor era suficiente para sostener cualquier estructura. Y entendí allí que tal vez esa mujer aún viviera en mí, pero con más armadura, más criterio, más conciencia. Pasé los días siguientes reorganizando la casa. No por necesidad, sino por deseo. Cambié los muebles de lugar, saqué cosas viejas de los cajones, separé ropa para donación. Era como si cada rincón nuevo creara espacio para otra versión de mí. No la Teresa que sufrió callada, ni la que necesitó gritar para ser escuchada. Sino una Teresa que ahora sabía el valor de lo que construyó, y que no dejaría que nadie reescribiera su historia. No por imposición, no por afecto enmascarado. Solo por verdad. El nacimiento de Clara ocurrió en una madrugada fría. Alejandro me llamó a las 3 de la mañana. Su voz estaba temblorosa, pero feliz. Nació, mamá. Y es preciosa. Ella tiene tu nariz. Sentí un nudo en la garganta. Agradecí la llamada y le deseé salud. No pedí hablar con Fernanda. No pedí foto. Me quedé sentada al borde de la cama, en silencio. Y allí, en la oscuridad de mi habitación, con las manos sobre el pecho, entendí que un nuevo ciclo comenzaba. No con euforia, sino con serenidad, con lucidez y con límites. Al día siguiente, coseché 2 rosas, una roja y una blanca. Las coloqué en un pequeño jarrón y lo dejé sobre la mesa de la cocina. Era mi modo de dar la bienvenida. Sin fiesta, sin exagero, pero con presencia, con firmeza. Clara era ahora un hombre que habitaba mi casa. No porque fuera impuesto, sino porque yo lo permití. Porque su historia se escribiría con otras elecciones. Y si algún día me pregunta qué ocurrió antes de su llegada, sabré contarlo, no como drama, sino como aprendizaje. La primera vez que vi a Clara, tenía pocas semanas de vida. Alejandro vino con ella una tarde de domingo, sin avisar. Oí el coche, reconocí el sonido de los neumáticos en la entrada. Cuando abrí el portón, él estaba con la bebé en brazos, envuelta en una manta gris claro. Quería conocer a la bisabuela de los Rosales, dijo, intentando sonreír. No respondí. Solo abrí paso y señalé el porche. Se sentó despacio, como quien pide permiso con el cuerpo. Puso a Clara en mis brazos con cuidado. Y allí, mirando ese rostro pequeño, piel tibia y ojos cerrados, sentí algo que no cabe en ninguna palabra. Dormía tranquila, con los labios ligeramente entreabiertos. Tenía dedos diminutos y el mentón delicado, como si cada rasgo hubiera sido dibujado con lápiz fino. Sujeté su mano con el índice, y apretó con una fuerza sorprendente. Un gesto involuntario, quizá, pero que me atravesó como trueno. «Es calmada», murmuré. Alejandro asintió. Permanecimos allí casi una hora, escuchando solo a los pájaros y el suave sonido del viento. Ninguna palabra forzada. Ningún perdón colgando en el aire. Solo una presencia. Solo lo real. Después de que se fueron, la casa quedó en silencio otra vez. Pero esta vez, un silencio diferente.
No era el del abandono, ni de la desconfianza. Era el de la contemplación. De quien entiende que no todo necesita control. Que algunas cosas, como la llegada de Clara, simplemente ocurren, y caben o no caben en nuestra vida, según el espacio interno que estemos dispuestos a ofrecer. Y. Me di cuenta de que, sin querer, ya le había abierto un rinconcito. Un rincón sin prisa. Sin expectativa. Pero lleno de verdad. La semana siguiente, fui al mercado y compré un cuaderno nuevo. Azul, de tapa dura. Escribí en la primera página, cosas que Clara debe saber sobre nuestra historia. Y empecé a contar, como si un día lo fuera a leer. No con rabia, no con filtro. Sino con la claridad que solo llega tras el dolor bien procesado. Conté sobre la casa, sobre el abuelo que no conoció, sobre los días en que casi me quitaron todo y sobre el día en que la pusieron en mis brazos, y me devolvió el suelo. Era como plantar palabras en un campo que, algún día, quizá ella misma eligiera visitar. Volví a participar en las actividades de la parroquia con más frecuencia. Las señoras preguntaban por el nieto, nadie sabía aún que era nieta. Respondí con una sonrisa discreta, diciendo solo, llegó un regalo con olor a recomienzo. Doña Inés, con su sabiduría afilada, comentó, lo bueno de la edad es que aprendemos a recibir regalos sin envoltorio. Lo reconocemos solo por el peso en la mano. Sonreí, porque era eso mismo. Clara no vino a adornar mi vida. Llegó como verdad cruda. Como vida que nace después del vendaval. Un domingo, saqué del armario un vestido que no usaba hacía años. Azul marino, con estampado menudo de margaritas. Era el preferido de mi difunto marido. Te ves como esas actrices de los años 50, decía él. Me lo puse sin motivo especial. Solo porque quería verme bonita. Me miré al espejo y casi no me reconocí. Hacía tiempo que no veía tanta firmeza en mi propio reflejo. No era juventud, ni vanidad. Era postura. Era cicatriz bien curada. Era la certeza de quien pasó por un incendio, y aún así eligió plantar flores en el patio. Empecé a tomar fotos de la casa, de los detalles que siempre pasaron desapercibidos. La grieta discreta en la pared de la cocina, la sombra que el rosal proyecta en el suelo al atardecer, el canto de los pájaros que anidan bajo el tejado. Creé un álbum llamado Cosas que resisten. Y crecía cada semana. Era mi forma de recordarme, todos los días, que mi historia no está hecha solo de quienes me hirieron, sino también, y sobre todo, de todo lo que conservé a pesar de ello. Y eso nadie más puede quitármelo. Un día, Alejandro me preguntó si quisiera que Clara pasara unos días conmigo en vacaciones, cuando creciera un poco. Si es su voluntad, respondí. Él sonrió. ¿Y la tuya? Tardé en responder, porque lo que preguntaba no era sobre hospedaje, era sobre apertura. Sobre dejar que una nueva generación habitara mi historia, sin que el dolor de la anterior pesara en el regazo. Y dije, mirándolo a los ojos, si viene con el corazón limpio, mi puerta estará abierta. Pero con las reglas claras. Aquí, nadie entra para tomar, solo para compartir. Esa noche, escribí en el cuaderno azul que empecé para Clara, eres bienvenida. Pero conocerás la historia entera. Porque incluso los árboles más fuertes tienen raíces que enfrentaron temporal. Y por eso siguen en pie. Coloqué una flor seca entre las páginas, como marcador. Era una rosa de mi madre, recogida muchos años antes. Me pareció bonito que ahora ella también estuviera presente en este nuevo ciclo. Que su fuerza silenciosa ayudara a contar, con ternura, todo lo que necesité enfrentar para proteger lo que era mío. Unos días después, fui al registro a buscar una nueva certificación actualizada con la anotación de la cláusula de protección de la casa. La guardé en la carpeta de cuero que heredé de mi padre. No por desconfianza, sino como símbolo. Ya no se trataba de defender el terreno, los cuartos, los muebles. Era afirmar que mi historia, mi memoria y mi espacio tenían valor. Y que ese valor no estaba en venta. Ni para quien amo. Ni para quien me ama mal. Ese documento ahora era mi amuleto. No de defensa, sino de pertenencia. Volví a casa caminando despacio, observando cada detalle de la calle, cada rostro conocido. Pensé en cuántas veces me anulé en nombre del amor. Cuántas veces guardé silencio cuando debí imponerme. Cuántas veces sonreí por fuera mientras algo se derrumbaba por dentro. Pero en ese momento, todo parecía en paz. No porque el mundo hubiera mejorado, sino porque aprendí a poner límites. Y el límite, descubrí, es lo que sostiene el amor de pie. Amor sin límite se vuelve sumisión. Y no hay hogar posible dentro de la sumisión. En la entrada de la casa, al girar la llave en la cerradura nueva, sentí una firmeza diferente. En las manos. Era como si, en ese simple gesto, estuviera asumiendo un pacto conmigo misma.
el de no dudar nunca más de mi intuición, el de no permitir que el afecto se convierta en moneda, el de envejecer con dignidad, aunque en silencio, pero nunca más en silencio impuesto. Y cuando abrí la puerta, vi la luz de la tarde entrando por los cristales, danzando sobre el suelo con esa belleza que solo las casas antiguas saben cargar. Clara crecerá. Y tal vez un día se siente en ese porche, preguntando por qué la abuela duerme con la puerta del cuarto siempre cerrada, o por qué guarda tantos papeles en carpetas de colores. No esconderé nada. Contaré todo, con la calma de quien ya no tiene rabia, solo memoria. Porque la historia que vivimos también enseña. Y si aprende conmigo el valor de la firmeza, la honestidad y la protección, entonces todo habrá valido la pena. Incluso el dolor. Incluso el corte profundo. Incluso la distancia que tuve que poner entre mi hijo y yo. Hoy, cuando miro a Clara, no veo solo una nieta. Veo un nuevo punto de partida. Un camino que no necesita repetir los errores anteriores. Y esa es, quizá, la mayor victoria de mi vida. No permitir que el ciclo de la manipulación, la omisión y la culpa siga propagándose. Interrumpir con valentía. Proteger con conciencia. Amar con claridad. Todo eso exige mucho, pero devuelve aún más. Sé que no todos entenderán mis elecciones. Sé que algunas personas creen que una madre debe perdonar todo. Que una abuela debe abrir los brazos, aunque tenga la espalda herida. Pero no sigo reglas inventadas por quienes nunca vivieron mi dolor. Sigo lo que me mantiene en pie. Y lo que me mantiene en pie es saber que hoy, nadie más entra aquí para desmontarme. A veces, proteger lo que es nuestro exige más valentía que renunciar. Y cuando esa protección implica a alguien que amamos, el dolor viene mezclado con culpa, silencio y memoria. Teresa no eligió pelear, eligió mantenerse en pie. Y tal vez esa sea una de las formas más profundas de amor propio que se pueden aprender con el tiempo. Si ya pasaste por algo parecido, si tuviste que trazar límites aunque el corazón se te apretara, cuéntamelo en los comentarios. A veces, compartir una historia nos hace respirar más hondo. Y escuchar otras historias así también puede ayudar a quien aún no encuentra valor para decir, basta. Comparte este video con alguien que sabes que daría todo por proteger lo que construyó, o con quien necesita entender que la firmeza también es una forma de amor. Puede que toque justo donde hace falta. Y si quieres seguir acompañando relatos reales como este, de personas comunes que vivieron lo que nadie ve, quédate aquí con nosotros. Aún hay muchas historias que merecen ser contadas y escuchadas con el corazón.